Juan Miguel Zunzunegui, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado. Hemos venido a hablar de su libro, que por cierto lo tiene en pantalla. Antes que nada, déjeme presentarlo a la audiencia, sobre todo a la audiencia española. Usted nació en México, pero tiene orígenes de varios países, otomíes, que es la zona de Mesoamérica, antes de la llegada de Cortés, incluso españoles y austriacos. Déjeme también resumir su currículum. Si me dejo algo, por favor lo dice. Licenciado en Comunicación, maestro en Humanidades por la Universidad Anáhuac, especialista en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, cursó estudios de materialismo histórico y me dejo algo, ¿no? Y Doctor en humanidades. doctor, lo más importante, disculpe. No te preocupes. Bueno, por cierto, lo de materialismo histórico no sé si suma o resta actualmente, ¿eh? Pues mira, siempre suma lo de materialismo histórico, además eso lo estudié en Madrid, materialismo histórico, marxismo y teoría crítica. Yo iba a Madrid a hacer un doctorado en filosofía, pero luego no se abrió el curso porque no hubo suficiente gente, y como ya estaba yo en Madrid, dije, pues, ¿qué hay? Y pues había un posgrado en marxismo y me metí. Pero además fui joven y comunista, como todos, pero sí luego me pasaba en las universidades cuando estaban viendo, ¿no?, mi currículum. Sí, cuando veía que se detenían con cara de rareza, decía, estás llegando a lo del posgrado en marxismo, ¿verdad? Digo, nada, es filosofía de la historia. Bueno, usted lo ha dicho, como todos, ¿no? Bueno, hemos venido a hablar de su libro, que es el último que se ha publicado, en este caso en la esfera de los libros. Lo que pasa es que usted tiene, pues no sé si una quincena de libros, ¿no? Más o menos, el de falsificar la historia, Revolución de la Libertad, la tiranía de las ideas, los mitos. Además, ha cultivado tanto el ensayo como la ficción como la no ficción. Déjeme empezar por al final. Al día siguiente de la conquista, ¿qué? Bueno, pues el planteamiento fundamental de esta obra y en general de la forma en que trato de entender la historia común de México y España, al día siguiente de la conquista, las caltecas, texcocanos y españoles comenzaron a construir México. De eso se trata todo. De hecho, perdón, he utilizado esta frase, que es la frase del título, usted la utiliza también con frecuencia en los diversos capítulos. Voy a empezar por el final, el capítulo número 18, dice, al día siguiente de la conquista, lo que dice, comenzamos a crear una civilización y al día siguiente de la independencia comenzamos a negarla. Pues esa es la gran tragedia, ¿no? La forma en que nos educan la historia en México, que tristemente coincide un poco con la de España, porque en México nos enseñan la historia llena de rabia, llena de odio contra nosotros mismos, llena de frustración, porque nos enseñan una versión de la historia absurda, que no pasó nunca, pero nos enseñan esta idea de que aquí en América, que no se llamaba México, porque esto no era México, aquí en Mesoamérica, ya sabes que todos los pueblos nativos de Mesoamérica, los mexicas, los toltecas, los mayas, los olmecas, esta idea de que aquí ya era la perfección, esto ya era la utopía, aquí ya había pueblos sabios, místicos, a punto de conquistar la galaxia prácticamente, hasta que llegaron los desgraciados de los españoles y trajeron la maldad, la corrupción, la Edad Media, nos arrebataron nuestro futuro, nos conquistaron, se robaron el oro. Pues es que si eres mexicano y te cuentan eso, pues solo puedes estar, diríamos aquí, encabronado, ¿no? Cabreado, dirían allá. Pero me parece que lo triste es que en España se compraron esta historia y entonces se cuentan poco nuestra historia común y se la cuentan con culpa, como de, ay, sí, ¿qué hicimos? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a América? Y también se compraron una historia de un genocidio que no ocurrió nunca, de una masacre cultural que no ocurrió nunca, de una conquista que no ocurrió nunca, cuando lo que en realidad ocurre es que pues justo después de la caída de Tenochtitlan, que es una sola ciudad es lo que cae el 13 de agosto de 1521. Te diría, hay quien dice la capital de los mexicas, pero no es la capital, es la única ciudad de los mexicas, porque de pronto es bien importante entender quiénes son los mexicas, que entender que de una civilización mesoamericana de 3000 años de historia, en 1 millón de kilómetros cuadrados, los mexicas existieron 200 años en una ciudad. Están lejos de ser lo más importante de lo que había aquí. De hecho, es el último grupo de chamanes nómadas que se establece en la zona civilizada y los conquista y los somete a todos y les impone un dios que exige sacrificios humanos. Y todos los demás pueblos de la llamada Mesoamérica, todos los demás pueblos, los que se alían a Cortés, van a ver, cholultecas, cocotincas, totonacas, chalcas, xochimilcas, tlaxcaltecas, todos se unen a Cortés y todos juntos
españoles y todos los pueblos indios americanos unidos juntos derrotan a los mexica, los que llevan 100 años oprimiendo a todos los pueblos y sacando 40 corazones al día, matando a 12,000 personas al año para darle vida al universo. Bueno, pues todos se unieron a Cortés y triunfaron y derrotaron a los mexica. Eso es todo menos una conquista. Eso es el nacimiento de México. Esa es la clave, ¿no? Porque tenemos una imagen quizá un poco desfigurada de que Cortés conquistó, pero en realidad había muchos pueblos sojuzgados por los mexicas, espero pronunciarlo bien, los Sí, aztecas, sí. para entendernos aquí, y Uh que -huh. se revuelven contra el dominio, ¿no? Bueno, es que además es bien interesante, ¿no? Porque de esta civilización mesoamericana que existe más o menos desde el 2000 antes de Cristo, se han estado desarrollando diferentes pueblos, ¿no? Y estos mexica, para cuando llega Cortés en 1519, los mexica hace 200 años apenas que llegaron a los valles centrales, eh, y hace apenas 100 años que se han convertido en los amos y señores. Llevan 100 años dominando, pero llevan 100 años imponiendo esta cuestión de sacrificios humanos y canibalismo ritual. Y si nos vamos a una fecha, pues tan tardía en la historia como 1487. 1487, ¿no? Isabel y Fernando están tomando Málaga de los musulmanes y en ese año se está inaugurando el templo mayor de los mexica, el templo Huitzilopochtli y Atlaloc. Para inaugurar el templo mayor en 1487, en 4 días, hizo un festejo de 4 días en el que fueron sacrificados 20,000 personas. 20,000 personas fueron asesinadas en 4 días. A 20,000 personas se les extrajo el corazón en esos 20 días para inaugurar el templo mayor. Y luego hubo un banquete con los cuerpos de esa gente, porque así funcionaba. Eh, esto es una cosa, claro, y los mexicas no sacrificaban mexicas, que eso es otra cosa, ¿no? Que luego te dicen, no, es que tienes que entender lo profundo del ritual y era un orgullo ser sacrificado. No es cierto. Los mexicas sacrificaban a los tlaxcaltecas, a los cochincas, a todos los demás, ¿no? Y claro, para cuando llega Cortés en 1519, hace apenas cosa de menos de 30 años que se llevó a cabo el sacrificio masivo del Templo Mayor. Quiere decir que todos los pueblos por los que va pasando Cortés y con los que va logrando alianzas son pueblos donde todos perdieron a un amigo, a un hijo, a un marido, a un hermano, a un padre, sacrificado en el Templo Mayor de los mexica. Todos odian a los mexica y por eso todos firman alianzas con Cortés, se declaran vasallos del rey Don Carlos, llegan a acuerdos y vencen juntos. Tenochtitlan, la ciudad de los mexica, fue tomada el 13 de agosto de 1521 por un ejército de 100,000 guerreros. Y de esos 100,000 guerreros hay como 900 españoles. ¿Dónde está la conquista en eso? Yo le diría, bueno, pero después de eso ya se dejaron venir a América 150,000 españoles. No, eso no pasó nunca. Bueno, pero entonces llegó un ejército a tomar posesión. No, eso tampoco pasó nunca. Es decir, después de que cae Tenochtitlan, pues ahí hay 900 españoles, llegan algunos más del Caribe. Supongo que hay 1,000 españoles en 1521. 30 años después, en 1531, hay 8,000 españoles aquí en México, hay 8,000 españoles junto a 8 millones de indígenas y ya les construyeron hospitales y acueductos y le están construyendo la universidad, pero hay 10,000 españoles y 8 millones o 10 millones de indios. ¿Dónde está la conquista? Porque además vamos a suponer que 400 personas o 900, porque Cortés llega originalmente con 400, ¿no? Vamos a pensar que 1,000 personas pueden conquistar algo, perdón, algo que es conquistado por 1,000 personas no era tan grande como en México nos decimos. Por más que nos cuenten que estos pueblos habían llegado al máximo nivel de desarrollo posible, perdón, fueron conquistados, y por más que nos digan que Hernán Cortés y su gente eran de lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor, porque además venían de España, que era de lo peor, de lo peor, de lo peor, ajá, pues 400 o 800 o 1,000, me da igual, conquistaron un continente y le dieron la vuelta al mundo y construyeron 1,000 ciudades en todo un continente. Eso está lejos de ser el pueblo y el país y la cultura y la civilización más atrasada, ¿no? Entonces, pero nunca llegó un ejército, jamás llegó un ejército español. Entonces, además de que 1,000 personas no pueden conquistar un territorio, además de que 1,000 personas no invaden, que esa es, ahora sí es la palabra, la invasión de América. Si tú quisieras, a ver, invasión, lo que intentó España con Inglaterra,
y mandó 150,000 hombres, y mandó decenas de miles de barcos, y mandó decenas de miles de caballos y de cañones. Eso es una invasión, y por cierto, fracasó. Aquí están llegando Cortés con 400 hombres, 13 caballos, 12 cañones y 10 arcabuces. ¿Cuál invasión? Pero luego además tú tendrías que, 300 años que duró el virreinato, tú tendrías que mantener esa invasión, para lo cual tendrías que tener una fuerza ocupadora. Eso no pasó nunca. Si aquí jamás hubo ejército y jamás lo hubo, ¿cómo mantienen los españoles la conquista de los indios? Y luego, ¿cómo te explicas que los pueblos indígenas tengan hospitales, tengan universidades, tengan colegios, que se hagan gramáticas del maya, del náhuatl, del quechua? ¿Cómo te explicas que se les repartan títulos de propiedad a los indios que tienen propiedades, que se les reconozcan sus títulos de nobleza a los nobles, que se les dé grandeza de España a los descendientes de Moctezuma y que sean tlaxcaltecas, no españoles, los que desde Nueva España conquistan las islas Filipinas? Eso no es una conquista, eso es una unión de culturas. Déjeme, estoy contento de poder entrevistarlo, entre otras cosas, porque finalmente podría aprender a decir Zacaltecas. ¿Cómo, cómo lo pronuncian, doctor? Perdón. Conté tlaxcaltecas, La que- eh, eh, soy catalán, tlaxcaltecas. ¿eh? Tenemos la ventaja del Sabadell, ¿eh? Pero ahí no llego. Bueno, usted lo dice, ¿no? En la página 15 habla de Zacaltecas, texcoanos, cholultecas, huexocincas, cempoltecas y totonacas, ¿no? Al fin y al cabo, Cortés era eso. ¿Cómo definiría usted? Es decir, si no era una conquista ni era una invasión, ¿usted qué término utilizaría? ¿Descubrimiento? ¿Encuentro? Encuentro, desde luego encuentro, y claro, todos los encuentros de la humanidad han incluido violencia. Bajo ninguna circunstancia estoy diciendo que aquí todo fue lindo y que no hubo violencia. Claro que hubo violencia. Pero porque los seres humanos somos violentos, porque somos temerosos. Hay violencia por parte de algunos españoles y hay violencia por parte de los mexicas y de los tlaxcaltecas. Claro que el encuentro es violento. Todos los encuentros de la humanidad lo han sido. Pero después de este primer encuentro, que Cortés va a ver, estos pueblos no saben qué está pasando cuando Cortés viene avanzando con su gente y tienen que ir midiendo. Y claro, lo primero es sacar toda tu fuerza guerrera para dejar claro que no te vas a dejar y miden sus fuerzas, ¿no? Y conforme los pueblos de aquí van viendo al medir fuerzas con los españoles que no les van a ganar, pero que además estos españoles están diciendo, espera, venimos en paz, pues conforme ellos dicen venimos en paz y además vas viendo que no puedes ganarles, pues se van uniendo. Y cuando Cortés va descubriendo que todos odian a los mexicas, pues empieza a contar una mentira. A ver, Cortés fue contando una mentira todo su camino. Se le ocurrió y le fue improvisando sobre la marcha. De pronto Cortés le dice a los totonacas, primer pueblo con el que se encuentra, el rey Don Carlos, el rey más poderoso del mundo, esa parte sí es verdad, me mandó a mí, eso es mentira, Cortés salió en 1504 cuando Carlos tiene 4 años y está en Gante. Pero el tema de Cortés es, el rey Don Carlos se ha enterado de las injusticias que cometen los mexicas y me ha mandado para poner orden. A ver, todos esos pueblos dicen, pues órale, todos vamos juntos a Tenochtitlan. Cortés está mintiendo, por supuesto, pero va a ir improvisando y los va a ir convenciendo a todos. Y después lo que hay es un proceso migratorio. Y realmente eso es lo que hay en América, es un proceso migratorio. Y hay que entender una cosa, esta civilización mesoamericana, todo el continente americano, tiene poca gente si lo comparas con el resto del mundo. De pronto hay que recordarle a la gente que el continente americano quedó aislado del resto del planeta después de la última glaciación, hace unos 15,000 años. Las pocas personas que habían llegado a América se quedaron aisladas entre sí y aisladas del resto del mundo. Por eso los pueblos americanos se desarrollan mucho más lento, mucho más despacio, por eso son edad de piedra y por eso no hay manera de que tengan una gran civilización. Es poca gente aislada en un continente que quedó separado del resto del mundo. Y esta civilización mesoamericana siempre necesitó fuerzas exógenas, es decir, gente que llegara de fuera. Al norte, en lo que hoy es Estados Unidos, la zona de California, también había un núcleo importante de seres humanos, nómadas, y esa era la fuente primordial de migrantes. De ahí llegaron los mexicas, de ahí llegaron todos los pueblos nahuas. Van llegando del norte en procesos migratorios, y en Mesoamérica, en la zona civilizada, los van recibiendo, porque es fundamental que llegue gente nueva. Cuando llega Cortés con 400 hombres, esta gente no entiende que llegan de otro lugar, de otro continente, que cruzaron el océano. Para ellos es lo mismo, es gente nueva, mucho más rara de lo que estamos acostumbrados a ver, pero es gente nueva que llega de fuera. A ver, es bien bonito cuando Cortés va avanzando y va firmando pactos.
Por ejemplo, en la zona que hoy es el estado de Tabasco, cuando conoce a la que le llamamos hoy Malinche, a doña Marina, a Cortés le entregan 20 mujeres. Y no es un botín de guerra. Eso es bien importante aclararlo. A partir de ahí siempre es lo mismo, les entregamos a estas mujeres para que tengan hijos con ellas y seamos hermanos. ¿Qué hace Cortés? Las bautiza, les pone nombres en español y las casa con sus hombres y tienen hijos con ellas. ¿Dónde está la conquista ahí? O por lo menos es otro tipo de conquista, ¿no? Y cuando se alía con los tlaxcaltecas, que es la gran alianza de España en América, es lo mismo, es tengan a las hijas de los nobles para que tengan hijos con ellas y seamos hermanos. Y eso va de la mano con uno de los últimos deseos que señaló Isabel la Católica poco antes de morir en 1503, lo dijo: cásense españoles con indias, cásense españolas con indios y seamos un solo pueblo. Cuando tú te casas con el otro pueblo y tienes un hijo mestizo, ya no hay dos pueblos. Cuando Cortés y doña Marina tienen a su primer hijo mestizo, ¿no? A Cortés Ojo, Martín Cortés Malintzin, tiene su nombre náhuatl, como Pedro Alvarado, que se casa con María Luisa Xicoténcatl, y los hijos llevarán el nombre Xicoténcatl. Entonces, claro, el hijo de Pedro de Alvarado, uno de los más salvajes que viene con Cortés, que lo casan con la que se llamará María Luisa Xicoténcatl, la hija del señor de los tlaxcaltecas. Ojo, los tlaxcaltecas no son conquistados, también son conquistadores, también tomaron Tenochtitlan, y juntos tienen un hijo. ¿Ese hijo qué es? ¿Es conquistado o conquistador? Eso ya no viene al caso. Esos conceptos ya se han disuelto en cuanto tenemos hijos. Bueno, Hernán Cortés tuvo una hija con la hija de Moctezuma. O sea, Leonor Cortés y Moctezuma, hija de Cortés, nieta de Moctezuma. ¿Es conquistada o conquistadora? Considerando que sus descendientes son grandes de España y viven en España hoy en día. Lo que hay es un proceso migratorio, porque, ojo, en 300 años de dominio español en América, en toda América, bueno, en toda la América española, desde California hasta Patagonia, o sea, desde California hasta Argentina, en 300 años, únicamente llegaron 150,000 españoles. Es nada. Es nada. Estamos hablando de que llegaron 500 españoles al año en todo el continente. Es un proceso migratorio. Aquí siempre hubo más indígenas. En 1821, cuando se consuma la secesión a la que le llamamos independencia, en 1821 hay 6 millones de habitantes en Nueva España. 4 millones son indios. El 60% de la población son indios. Los otros son casi todos mestizos y hay 15,000 españoles peninsulares. ¿Dónde está la conquista? Y ese 60% que son indios, la inmensa mayoría no hablan español porque nunca se les impuso la lengua. Hombre, si hasta se les hizo gramática del náhuatl, pues siguen hablando náhuatl. Y entender que la primera generación de conquistadores, Cortés y su gente, todos hablaban náhuatl con el paso del tiempo. Es el idioma de sus mujeres, lo aprendieron a hablar. ¿Dónde está la conquista? Hay un proceso migratorio complejísimo porque se están encontrando dos pueblos distintos y distantes como pocos en la historia, porque hablas de España, la mezcla de toda Eurasia, ¿no? La suma de todas las culturas, Grecia, Roma, tradición judio-cristiana, visigodos, árabes, cristianismo, islam, a ver, es una evolución bárbara lo que llega de España. Eh, y se encuentra de este lado con pueblos que ni siquiera saben dónde viven, que están aislados del resto del mundo y que ni siquiera tienen una noción del territorio que habitan. Es edad de piedra y con costumbres chamánicas y animistas. Es como si los españoles hubieran viajado a Sumeria, a Mesopotamia, pero se integraron. Y se integraron porque los españoles estaban acostumbrados a integrarse, porque hay que recordar de pronto hoy en día que no hay tal cosa como el español, ¿no? O sea, el español es una mezcla distinta y en cada quien con diferentes porcentajes pues de griego, romano, visigodo, árabe, judío, tarteso, celta, ibero. Si algo ha hecho el español durante 1500 años antes de llegar a América es mezclarse. Por eso no le parece ni tantito extraño mezclarse acá. A ver, dile al inglés que se mezcle. Eso es difícil. Doctor, déjeme hacerle una pregunta personal. ¿Es difícil ser historiador un poco a contracorriente? Pues mira, o sea, sí, depende. O sea, si lo que quieres es aplauso fácil, pues no. No es fácil ser un historiador a contracorriente. Pero yo no busco aplauso fácil, ¿no? Bueno, aunque es curioso, esto que aquí es muy contracorriente, aquí en México,
Este mismo discurso en España sí me gana un poco más de aplauso fácil, porque claro, es un mexicano diciéndole a los españoles, no nos conquistaron, de hecho no nos deben nada. En fin, en México es un poco más difícil porque navegas contra una corriente de 100 años. Llevamos 100 años contándonos esta terrible versión de la historia, que no nos contábamos esta versión en el siglo XIX, pero llevamos 100 años con una versión marxista de la historia basada en el conflicto, basada en la explotación, una historia donde todo tiene que ser guerra, todo tiene que ser conflicto, todo tiene que ser encuentro violento. Entonces sí, es difícil, no me importa, porque lo que voy descubriendo, sí, claro, me genera mucho odio, me genera muchos comentarios terribles en redes sociales, pero me genera una cantidad de seguidores también y me genera una cantidad de gente contenta, encantada, alegre. Yo recibo a diario mensajes de gente que me agradece. A ver, el mexicano si algo tiene es una profunda crisis de identidad, no sabemos nada, no sabemos qué es México y qué es el mexicano. Y de pronto gente que dice, ah, claro, pues somos hispanos. Eso, bueno, pues que es la lengua que hablas, asumiendo que la hispanidad es mestiza, por supuesto, no vayamos a pensar que, por lo menos en América, hispanidad no significa español. Por eso no digo que somos españoles, digo que somos hispanos. La hispanidad es mestiza, la hispanidad es india, la hispanidad incluye lo maya, lo náhuatl, lo quechua, lo aymara, todo. Y hasta del sur de Estados Unidos también me escriben mucho y el tema es gracias. Y mucha gente es gracias porque sí, sí tenía odio por Cortés y por España. Y a ver, hay una cosa muy simple, a nadie le gusta sentir odio. O sea, decía el Buda que odiar es como tomar un frasco de veneno esperando que se muera el otro. Entonces, claro, de pronto yo le estoy dando aquí a la gente una versión histórica de integración y de unidad que te arrebata el odio. Y la mayor parte de las personas mentalmente sanas prefieren eso. Yo les cuento la historia de México no como una conquista. México es una historia de amor y es bien bonito darte cuenta de eso. Lo decía porque evidentemente si su pensamiento histórico coincidiese más en el marco político actual de México, hombre, seguramente lo colmarían de honores. Quiero decir, no sé si usted es tertuliano habitual en la televisión o está un poco aquello, digamos, apartado. No, yo estoy en todos lados. A ver, es una cosa muy curiosa. Claro, yo jamás, a ver, pero yo jamás he trabajado con el gobierno, ni con este ni con ninguno, porque a mí los Eso le políticos honra. me dan, no, a mí los políticos me dan asco. O sea, yo jamás voy a recibir dinero de un político, jamás voy a participar en un partido político. O sea, no, no es lo mío, ni con este ni con otro. Porque además me buscan mucho los políticos porque hablo muy bien y tengo muchos seguidores y siempre les digo que no. Para mí con los políticos el tema es, yo no sé si ya te robaste algo, pero si no te has robado algo, te lo vas a robar. O sea, eres político, en algún momento te vas a robar algo. Y cuando te robes algo y te relacionen conmigo, no, olvida, los políticos, nada. Pero, a ver, estoy en radio, estoy en televisión, bueno, tengo 25 libros publicados y si tengo 25 libros es porque la gente los lee. Pues en mis redes sociales somos más de 1 millón de personas. eh, y bueno, llevo mucho tiempo, llevo ya como un año, pues muy de la mano acá con ciertas élites empresariales que también quieren cambiar este discurso y que entonces me llevan a sus televisoras y a sus eventos y demás. No, yo estoy en todos lados. Me genera mucha rabia, me genera mucho odio, muchos haters, como les llaman hoy, pero como decía un expresidente nuestro, Carlos Salinas de Gortari, a los haters pues, ni los veo, ni los odio, ni los oigo, pero diario recibo agradecimientos. A mí este gobierno no me va a colmar de honores nunca, pero yo tampoco trabajo para que me colmen de honores. Yo creo profundamente lo que digo, creo profundamente lo que escribo, creo profundamente el discurso de integración que le doy a todo el mundo. Eh, para mí, que me colmen de honores es lo que ya me pasa tanto en México como en España. Vengo de un evento hace 2 semanas ante 5,000 personas, 5,000 personas aplaudiéndome. Voy a España y siempre me llevo la sorpresa pues de que si hago un evento para 1,000 personas se llena y tengo allá 1,000 personas contentas y agradeciéndome. Esos son los honores. Los honores es que haya gente contenta con mi trabajo. Oiga, voy a leer una frase de su biografía oficial que dice también que en el 2009, leo textualmente, optó por la aventura del mundo de las letras. Para eso hay que ser un valiente también. Pues mira, yo descubrí cuando iba en sexto año de educación primaria eh, que era escritor. Es decir, ni siquiera es algo que haya elegido. Es decir, yo a los 12 años sabía que iba a ser escritor, sabía que de hecho no podía hacer ninguna otra cosa. Siempre lo supe.
La primera vez que nos dejaron de tarea escribí un cuento y a ver mientras a los demás les costó muchísimo trabajo, yo tuve esa maravillosa sensación de que una voz me dictaba una historia, ¿no? O sea, la creatividad en toda su gloria. A partir de ahí nunca dejé de escribir y a partir de ahí siempre supe que iba a escribir. Claro, nunca supe que se podía vivir de escribir, o sea, si era de voy a escribir y a ver cómo nos va con eso. Siempre he confiado, bueno, a ver, no sería escritor si no pensara que tengo algo que decir que valga la pena, ¿no? Siempre he pensado que tengo cosas que valen la pena. Y mi primer novela salió en el año 2010, y aquí estoy 15 años después con 25 libros publicados, lo cual supongo que quiere decir que sí tenía algo que valía la pena decir. Eh, y claro, otra cosa muy bonita, ¿no? Porque otra de las cosas de las que hablo mucho en uno de mis libros, Revolución de la Libertad, es de lo importante que es la libertad, y en este caso incluyendo el libre mercado, porque si no existiera un libre mercado de libros, de lectores, no existiera un libre mercado de ideas, y entonces todos tendríamos, todos los escritores, los intelectuales, los historiadores, todos tendríamos que vivir del gobierno, porque en general así pasa, ¿no? Y un intelectual que vive del gobierno no es un intelectual, y un historiador que vive del gobierno no te va a aportar nada. A mí acá los haters frecuentemente me dicen, es que a ti te paga la derecha, y les digo, sí, a mí me paga la derecha porque a mí me pagan 40,000 lectores de uno en uno. O sea, a mí me paga el mercado. Yo no dependo de nadie para escribir, ni para decir, ni para publicar. Yo dependo de que a la gente le gusta mi trabajo y lo paga, y entonces afortunadamente vivo de eso. Y eso me da una libertad bárbara de decir lo que se me pegue la gana porque no le debo nada a nadie. Doctor, le voy a pedir no se acerque tanto a la pantalla porque entonces redunda un poco el micro, el audio. Oiga, Muy bien. ¿cuál es el problema de México? ¿El pasado? No, el problema de México es el presente. El presente está, como diríamos aquí, de la chingada. Eh, a ver, el pasado, pues depende a qué le llames el pasado. Eh, el pasado virreinal, esa es una maravilla, pero es curioso cómo somos en México, porque fuimos virreinato 300 años, más de lo que llevamos siendo una república independiente. México hoy es un país en decadencia, es un país pobre, es un país con muchas carencias de todo tipo. Y eso que obviamente genera frustración en el mexicano, nos ha llevado a esta teoría de, a ver, claro, pues es que nos falta todo esto, porque hace 500 años España nos lo quitó. Y nunca piensas en cosas como, oye, en 1809, antes de que empezaran los movimientos de independencia, Nueva España era de hecho uno de los 5 reinos más ricos del mundo. La Ujú. Ciudad de México era más grande que Madrid, más grande que París y más grande que Londres. Y la ruta comercial más importante de la primera globalización, que fue el Galeón de Manila, pues pasaba por aquí durante 250 años con toda la riqueza que eso generaba. Y lo que fue el dólar de aquel tiempo, la moneda universal, pues era el real de A8, pero el real de A8 se hacía con plata mexicana en México. Ni siquiera vayas a pensar que nos llevamos la plata a Madrid y la acuñamos allá. No, se acuñaba aquí. ¿En qué momento le das a tu colonia o a tu conquistado la facultad de regir la economía del imperio? Es que durante 300 años el centro del imperio español no era Madrid, el centro del imperio español era México, por aquí pasaba todo el comercio y aquí se acuñaba la moneda. Este era un país rico, este era un país próspero. Ay, entonces, ¿por qué ahora somos pobres? Por 200 años de malas decisiones, porque en 300 años de virreinato no hubo Nueva España, guerra. No hubo No, no guerra. sé, Ni entre... no sé si ha leído, perdón que le pregunte por otro libro, no sé si ha leído el libro de Acemoglu y Robinson, el de ¿Por qué fallan las naciones? Un poco, de hecho, les dieron ahora recientemente el premio Nobel de Economía, no de Literatura, pero es un poco sobre el problema de las élites, ¿no? Lo que dice usted de que, bueno, en realidad el empobrecimiento de México sería después de la independencia, eso es culpa de las élites mexicanas. Es absolutamente después de la independencia y sin embargo lo que postula aquel libro es que el problema económico de México y de toda la América española es España y las estructuras de España y porque te hablan de monopolios y de cosas que nunca ocurrieron. Eh, a ver, si algo había aquí era libre mercado. Había monopolios, sí, había alguno del monopolio del tabaco, monopolio del vino, en fin, pero si algo había aquí en general era libre mercado. Eh, estructuras económicas que no existían en América, ¿no? O sea, no solamente no hay una conquista, no solamente no hay un robo, no de oro ni de nada. A ver, aquí no se extraía oro.
se comienza a extraer cuando llegan los españoles. Y igual que cualquier cantidad de actividades económicas que aquí no existían, piensa en platería, orfebrería, peletería, es decir, cualquier cantidad de actividades económicas que nacen con la llegada de los españoles y de los primeros frailes franciscanos, esto generó una riqueza tremenda. Y claro, nos independizamos en 1821 y a ver, te lo voy a decir como es, llevamos 200 años de vida independientes, 200 años de vida independiente, 150 años hemos estado en guerra. Si no es contra alguien de afuera, es contra nosotros. Pero de 1810 a 21, la guerra de secesión, bueno, 11 años destruyendo el país. Entre el 21 y el 24, 3 años peleándonos por si somos imperio o república. A partir del 24 y hasta el 35, 11 años peleándonos si somos federalistas o centralistas. En medio de tanto desmadre y peleándonos, entonces los gringos nos roban Texas, entonces ahora nos peleamos con los gringos, pero primero con los franceses, que viendo el desmadre que es México, lo intentan invadir en 1839. Luego nos peleamos con los gringos. Y aprovechando que nos estamos peleando con los gringos, entonces empezamos a pelearnos entre nosotros para arrebatarnos el poder. Acabamos con los gringos acabaron con nosotros, termina la guerra en 1848 y nos estuvimos matando entre nosotros de 1848 a 1855. Vienen las leyes liberales de Benito Juárez y nos empezamos a pelear por si somos liberales o conservadores. Toma el poder Benito Juárez en 1857 y nos dio 15 años de guerra civil, incluyendo otra invasión francesa. Termina la invasión francesa y los últimos años de Benito Juárez son liberales contra liberales peleándose por el poder. No tuvimos paz hasta 1876 con Porfirio Díaz. Y en 1910 se va Porfirio Díaz y tenemos 20 años de revolución y guerra civil y a partir de ahí no dejamos de estar en guerra entre nosotros hasta hoy. Pero somos pobres por culpa de España, ha de ser. Ha hecho un gran resumen de la historia mexicana, aunque todos los pueblos tienen siglos turbulentos, ¿no? España en el siglo XIX y, bueno, y el XX, ¿no? Dos dictaduras, una guerra civil, etc. Oiga, déjame también hablaremos del libro, ¿eh? Pero quiero aprovechar hablando con usted. El otro gran trauma es lo que dice usted, ¿no? Arizona, Texas, California, etcétera, ¿no? Incluso hay una frase en su libro que dice, si por lo menos hubieran llegado los ingleses, ¿no? Bueno, pero es que eso, a ver, en México, creo que en toda Hispanoamérica, pero en México sin duda, nos encanta contarnos una historia de fantasía. Entonces, lo pongo en el libro, ¿no? Creo que es el segundo capítulo, la pregunta fundamental, ¿cómo sería México si no hubieran llegado los españoles? Y pues el límite es la imaginación. A partir de ahí, no, hombre, tendríamos autos voladores, pirámides de neón, tendríamos un chingo de cosas que hoy no tenemos. Lo que no tendríamos, nunca podremos saber cómo sería este lugar si no hubieran llegado los españoles, porque lo hubiera no existe. Pero sí te puedo decir que no tendríamos si no hubieran llegado los españoles. No tendríamos lo que nos encanta de México. No tendríamos acueductos romanos, templos barrocos, catedrales, retablos neoclásicos, es decir, nuestro folclore, nuestra música, nuestra gastronomía, nuestros charros que llegaron de Salamanca, evidentemente, nuestro mariachi que no toca ningún instrumento prehispánico, sino por un instrumento europeo y además canta canciones en español. Es curioso, si tú le preguntas a cualquier mexicano de a pie, ¿qué le gusta de México? ¿Y qué es lo que más te gusta de México? Te van a decir todo lo que te acabo de decir, el barroco, el neoclásico, los templos, los pueblos, las catedrales, los acueductos, las universidades, los colegios antiguos, todo eso, la gastronomía, el folclore. Bueno, pues todo eso es virreinal, nada de eso es prehispánico, nada de eso estaba antes de que llegara España. Lo que más nos gusta de México a los mexicanos es mestizo. Por lo tanto, es mexicano e incluye lo español. Y nos encanta decir, ojalá no nos hubieran conquistado, y entonces no tendríamos. Entonces, aquí pensamos que las cosas surgen de la nada, no tendríamos nada de lo que tenemos. Y entonces, claro, como somos pobres y la culpa es de España, entonces viene la otra. Ay, si por lo menos nos hubieran conquistado los ingleses, seríamos ricos. Digo, claro, y blancos, y hablaríamos inglés, y seríamos protestantes, y no seríamos nosotros, pero sí, seríamos ricos. Es absurdo. O sea, de pronto es bien importante recordarle al mexicano y a todo que hable español, donde un inglés pone el pie, no vuelve a crecer el pasto. O sea, esos llegaban a matar, a arrasar, a aniquilar. Luego me dicen, no, ve, todos los países que fueron colonia británica son ricos. Yo,
Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá son ricos. Donde mataron a la población local son ricos. Pero el 50% de África, el Indostán, Bangladesh, Birmania, esos no son ricos. Eso es lo que hacen los ingleses. Ni un hospital, ni una ciudad, ni una universidad, ni un acueducto, nada. De hecho, usted lo dice también, ¿no? De hecho, también, voy a aprovechar para plantearle una duda metafísica casi que tengo, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos está donde está y México y el resto de Hispanoamérica, América Latina, están donde está? No sé si usted lo ha dicho, ¿no? Incluso usted habla de, llegan en 1620, más de un siglo después, son blancos, anglosajones y protestantes, pero los anglosajones arrasan con todo. ¿Ese es el secreto de que Estados Unidos sea una superpotencia? Arrasan y roban. Ellos sí roban. A ver, otra vez, ¿no? ¿Qué pasa en la América Española en 300 años? ¿O qué pasa en el Imperio Británico? El sistema del Imperio Británico es, desde esta islita donde tenemos todo el control y los bancos y demás, conquistamos diferentes territorios del mundo, donde tenemos esclavos, donde esclavizamos a toda la población local, donde extraemos los recursos y los llevamos a industrializar en Inglaterra. Es decir, es un centro del imperio, Inglaterra, que saquea su imperio, sus colonias, sus dominios, para alimentar la economía de Inglaterra. Eso no pasó nunca en España. España lo que hizo es un mundo completo que abarca medio planeta, donde todos juntos extraemos recursos y hacemos comercio entre nosotros. No hay un sistema, ¿no?, de una España en Madrid, un centro como Inglaterra, que vaya a América, tome recursos y se los lleve de regreso. Es que eso no pasó nunca. La mejor prueba de ello la tienes en todo el continente americano. Detalles que no les ponemos atención y nos dirían muchas cosas. Ningún país de América, vamos a quedarnos con México, tiene tradición naval. Que México no tenga tradición naval es absurdo. O sea, México tiene unos litorales inmensos en los dos océanos. ¿Por qué no tiene tradición naval? Porque, a ver, antes de que llegaran los españoles, los pueblos mesoamericanos vivían tierra adentro. Cuando llegaron los españoles, se fueron tierra adentro también a vivir con los pueblos indios. Si esto hubiera sido una colonia al estilo inglés, ¿qué hubieran hecho los españoles? Hacemos un superpuerto en Veracruz y un superpuerto en Acapulco y un montón de puertos donde se pueda para llevarnos las cosas. El simple hecho de que las ciudades españolas se desarrollen tierra adentro y que cada ciudad tenga una catedral que les llevó 150 años construirla y que la principal vía de comercio, de circulación, fuera el Camino Real Tierra Adentro, así se llama, Camino Real Tierra Adentro. Va de la Ciudad de México hacia el norte hasta llegar a lo que hoy es Santa Fe de Nuevo México. ¿Qué te dice todo esto? Que toda la actividad económica, política, cultural, comercial, es hacia adentro del propio Imperio Español. Y que esto no es una colonia del Imperio Español, esto es una parte más que integra el Imperio Español, donde no existe un sistema de saqueo, existe un sistema de explotación conjunta de riqueza. Eso sí que existe. Nos encanta pensar, no, pero es que en México ahora la frase del sexenio pasado y lo que va de este es, ¿dónde está el oro que se robaron los españoles? Digo, bueno, pues ve al centro de la ciudad, sin importar cuál sea, ve al centro de tu ciudad, ahí está el oro que se robaron los españoles, pero es que 100 ciudades, templos, acueductos, catedrales, colegios y universidades no se construyen gratis, los construimos juntos, españoles e indios, por lo tanto mexicanos, con la riqueza que aquí se extraía. Oye, pero se iba el quinto real. Sí, el 20% de tu producción minera se va a España. El 20%, ya quisiéramos hoy pagar 20% de impuestos, pero ese 20% de quinto real, de oro y plata que se va a la corona española, se regresa, porque la corona española financia las universidades y los hospitales con ese dinero. Entonces, pero además ubicar cómo se extrae oro en aquella época es, llevas una mula, pues con unas alforjas y un pico y ahora le estás todo el día a ver si sacas una pepita en todo el día, ¿no? Hay un dato fundamental, las mineras canadienses, que hoy en día están en México y en toda Hispanoamérica y sobre todo en México y en Perú, una minera canadiense hoy, siglo XXI, extrae de Perú en un día
el equivalente al oro que se extrajo en 300 años de virreinato. Imagínate nada más. O sea, el negocio lo han hecho los canadienses, los ¿Y quién anglosajones. está diciendo dónde está el oro que nos robaron los canadienses? Y como además tenemos gobiernos cobardes y pusilánimes en México, en toda Hispanoamérica, claro, es muy fácil ponerte de gallito con el rey de España y decirle, exijo que se disculpe. A ver, vete a poner de gallito con Donald Trump. Vea con Donald Trump a exigirle que se disculpe por la guerra. Ve con Donald Trump a exigirle que nos devuelva los territorios. Ah, no, eso no, porque Donald Trump sí me va a poner en mi lugar. Entonces yo me hago muy macho, pidiéndole al rey de España que se disculpe, cuando el rey de España pues, se comporta como rey, entonces no va a contestar nada. No sé si desmentirlo con lo de la con perdón, con lo de la tradición naval. Cuéntenos lo de Filipinas. Bueno, hubo una importante tradición naval en el siglo XVI, que es cuando se da el verdadero proceso migratorio. Entonces, que sí están llegando barcos constantemente. Aquí prácticamente no se construyen barcos. En México se construyen en Cuba. Hernán Cortés llegó a construir astilleros en lo que hoy es el estado de Oaxaca y también hizo algunos barcos. De hecho, con barcos hechos por Hernán Cortés se hicieron las primeras expediciones a Filipinas, que nunca volvieron. Salieron del puerto de Acapulco, sí llegaron a Filipinas, eso lo supimos muchísimo tiempo después, porque nunca volvieron, porque nunca encontraron la corriente que los trajera de regreso, que es lo que van a encontrar en 1556 Urdaneta y Legazpi. Entonces, claro, en el siglo XVI hay que recordar que aunque ya habían llegado a América, el objetivo original era llegar a Asia. Entonces, aunque ya están establecidos en América, todos los grandes exploradores españoles siguen buscando cómo llegar a Asia. Entonces se siguen haciendo barcos tipo carabelas y naos para tratar de conectar con Asia. Entonces, es una época en la que hay construcción. Después, lo que hay son barcos españoles y cubanos que pues, traen gente y llevan comercio, pero ya no hay este gran proceso migratorio. Total que entonces, en 1565, desde el puerto de Acapulco, curioso, el puerto de Acapulco, todo el mundo ubica Acapulco, ¿no? En México, junto al puerto de Acapulco, junto a la gran bahía de Acapulco, tal vez la más hermosa del mundo, hay una bahía más chiquita a un lado, que se llama hoy en día Puerto Marqués. Es curioso porque todo el mundo en México sabe que esta es la bahía de Puerto Márquez, nadie sabe por qué se llama Puerto Márquez, y es básicamente porque era el puerto del Marqués, y el Marqués es Hernán Cortés, ¿no? El Marqués del Valle de Oaxaca, que estableció ahí su puerto fundamental. Es una bahía muy chiquita, es un fondeadero maravilloso para proteger los barcos. Y entonces, claro, viene el tema nuevamente de hay que llegar a Filipinas, sobre todo porque en realidad las Filipinas, según el Tratado de Tordesillas, le corresponden a Portugal. Entonces es importante tomar esa posesión. Y en una época, 1565, en la que, bueno, Portugal no tarda en ser parte de España durante un tiempo. Pero bueno, hay pocos españoles en América. Tú necesitas soldados, necesitas guerreros. Los guerreros de élite del Imperio Español en América son los tlaxcaltecas. Entonces, Miguel López Legazpi y Andrés Urdaneta, españoles, zarpan de Nueva España con barcos que llevan tlaxcaltecas. Y la conquista de Filipinas las llevan a cabo tlaxcaltecas. Todavía hay en Filipinas hoy un municipio que se llama México. Encuentran el viaje de vuelta, el famoso tornaviaje, y entonces ya una vez que regresan Urdaneta y Legazpi, pues ya empieza la ruta de la nao de China y ya no se deja de hacer esta navegación. Bueno, aquí le decimos la nao de China, en España le llaman creo que el galeón de Manila, que es más correcto, porque en México le decimos la nao de China cuando lo que navegaban eran galeones y no naos, y el barco nunca llegó a China, pero es que en Nueva España todo lo que estuviera del lado del Pacífico era China. Y bueno, las Filipinas fueron incorporadas a Nueva España, directamente al Virreinato de Nueva España en 1567, y 20 años después, un grupo de piratas coreanos, chinos y japoneses, los llamados Ronin, trataron de conquistar las Filipinas. Y cuando el comandante español en Filipinas le mandó una carta a don Felipe II para decirle, nos están atacando los piratas japoneses, ¿qué hizo don Felipe II? Dijo, pues manden tlaxcaltecas, los guerreros de élite. Y entonces eso nos lleva a una de las historias fascinantes de la hispanidad, tlaxcaltecas contra samuráis. O sea, es una cosa fascinante. Tlaxcaltecas luchando contra samuráis en las Filipinas en nombre del rey de España. ¿Dónde está la conquista?
De hecho, usted ha utilizado varias palabras, la utiliza también en el libro. Yo antes le he preguntado cuál es la expresión, ¿no? Encuentro, pero en realidad más que conquista sería proceso migratorio, con Sí, violencia, porque siempre lo son, ¿no? Generalmente, claro. pero es eso, ¿no? Oiga, Cortés, usted habla de Cortés también, permítame decir que rehabilita su figura. No, no es el típico conquistador sanguinario, ¿no? De hecho, explica que se graduó como bachiller en leyes, eso es a nivel de licenciado, supongo, en la terminología actual. No, no estoy seguro porque Hernán Cortés entra a Salamanca con 14, 15 años de edad y abandona con 19. Entonces, no, no sé, es que eran títulos diferentes. Él es bachiller y lo que le seguía era ser doctor. Entonces, tal vez podría ser parecido a la licenciatura. El tema de que entre a los 15 años también eran diferentes los tiempos. No estoy seguro qué significa el título de bachiller, pero es un título preliminar, ¿no? En Salamanca lo que se busca es que seas doctor. Lo que pasa es que para ser doctor en aquella época tienes que tomar votos de castidad. Y eso no era lo de Cortés, definitivamente. Él acaba abandonando la universidad. Era un tipo muy brillante y muy inteligente. Y una vez que uno lee sus cartas que le escribe a Carlos V, bueno, a Carlos I, se nota que es un erudito, se nota que es un hombre con una pluma maravillosa, se nota que es un tipo súper estudiado, solo que no le gustaba estudiar, o le llama De más la aventura, le llama más la acción. De hecho, usted cita también esa doble formación teórica y práctica, ¿no? Como miembro de la familia relacionada con órdenes de caballería, aprendió esgrima, equitación, administración y a trabajar en el campo. Y funcionario, ¿no? Tenía un poco, no sé si decir el Estado en la cabeza, pero ejerce de escribano, notario y secretario de finanzas antes de lanzarse a iba a decir la conquista de México, pero voy a decir otra cosa, ¿no? A la creación de México, qué bonito, claro, él no lo sabía, pero fue lo que hizo. A ver, es que justo tiene la familia Cortés, hay una red de familias en el feudo de Medellín, Cortés, Monroy, Pizarro y Altamirano. Y Hernán Cortés es eso, es Hernán Cortés Monroy de Pizarro Altamirano. Solo que esa red de familias de Trujillo y Medellín, en la guerra de sucesión castellana, estuvieron del lado del rey de Portugal. Ese es todo el tema, ¿eh? La guerra en la que toma el trono Isabel, que me atrevo a decir que es la guerra más importante de la historia de España, porque es la guerra en la que España se pudo haber llamado Portugal para siempre. Se Sí, llama sí. España porque Isabel le gana, bueno, por lo menos, no sé si la gana, pero no la pierde. Pero la red de familias de Cortés en torno a Trujillo y Medellín, más aliados con los nobles de Portugal, pelearon del lado portugués. Una vez que Isabel se convierte en reina, pues esas familias han quedado apestadas, totalmente fuera de los favores de la corona. El padre de Cortés, Martín Cortés, pues básicamente era funcionario. Entonces, claro, ser funcionario cuando peleaste en el lado contrario en la guerra que puso a la reina, pues, hizo que esa familia quedara totalmente fuera. Pero también entre madre y padre tiene parientes, están muy relacionados con la orden de la Calatrava. Entonces, claro que tiene esta educación de caballero, de esgrima, de equitación y de saber un poco de latín y demás. Eh, pero al final no deja de ser esta red de familias que ha perdido, que ha quedado desacreditada, ¿no? Que ha perdido el favor de la corona y de ahí probablemente que decidan que Cortés, que además es hijo único, cosa muy extraña en aquel tiempo, Sí, exacto. de ahí que su padre Martín decida, pues, probablemente de ahí pues mandarlo a la universidad. Hasta antes de este momento, nadie en esas redes de familias necesitaba la universidad. Porque, a ver, tienes tus tierras y te dedicas a tus labores de campo, están las órdenes de caballería, están las universidades, como que es esa época donde aprendes a trabajar en tu propio entorno para sustituir un poco a tu padre o a tus padres, ¿no? Sin embargo, en este nuevo mundo que está empezando en el siglo XVI y además habiendo perdido el favor de la corona, pero también que ya se ha descubierto este nuevo mundo y este nuevo mundo se va a construir con, entre otras cosas, con un entramado legal. Es un poco de ahí la decisión de Martín de que su hijo tiene que ir a la universidad. Eh, a ver, le sirve muchísimo, si bien no era lo suyo. Lo primero que hace Hernán Cortés, o sea, su aventura que termina en la creación de México, empieza con un acto legal, que es la fundación de una ciudad, la fundación de la Villa Rica de la Verdadera Cruz, hoy conocida como Veracruz. A ver, es una joya y te das cuenta del tipo brillante que es Hernán Cortés, porque el proyecto de la exploración a América, lo que hoy es México, fue un tema empresarial. Lo pagó Cortés de su dinero. Él pagó los 11 barcos, la tripulación y todo. Firmó capitulaciones con Diego de Velázquez. Luego,
Diego de Velázquez piensa que Cortés le va a hacer trampa, lo cual era muy probable. Cortés no confía en Diego de Velázquez, piensa que es un funcionario pasguato y bueno para nada, que nunca va a lograr nada. Entonces Cortés necesita, pero claro, pero es el gobernador de Cuba y es con quien firmó capitulaciones. Cortés necesita sacudirse la autoridad de quien él considera un pelmazo, que es Diego de Velázquez. Entonces hace una joya. Claro, él tiene una tripulación de 400 hombres cuando desembarca en lo que hoy es Veracruz. Y entonces dice, bueno, siguiendo las leyes de Castilla en las que soy versado, somos 400 hombres libres y tenemos derecho, como hombres libres, a fundar ciudad. Y como él es notario y escribano, funda la ciudad, es decir, hace un acta. No construye nada, hace un acta notariada, funda la Villa Rica de la Verdadera Cruz en nombre de sus majestades Doña Juana y Don Carlos, pero una vez que ha fundado ciudad, que es un derecho de los hombres libres en la legislación castellana, lo siguiente que se exige es los plebeyos no pueden gobernarse solos, tiene que ser un gobierno colegiado en nombre del rey. Entonces Cortés convierte a su tripulación en el ayuntamiento de la Villa Rica de la Verdadera Cruz, y ya que tiene ayuntamiento, les pide, hay que recordar que esa España era muy democrática, les pide que voten por las autoridades de la Villa Rica de la Verdadera Cruz, y entonces su tripulación, convertida en cabildo de la ciudad que Cortés se acaba de inventar, nombra a Cortés justicia mayor y capitán general, que ha logrado ponerse justo debajo de la autoridad del rey. Claro, ahora Ya, tiene que mandar, el rey no sabe nada de esto, ahora se lo tiene que mandar en una carta, pero es una joya. iba a decir, Malinche es la más mala de la película. Lo que pasa es que la abandona a su madre, es esclava. A ver, yo imagínate que eres noble, como era doña Marina, que eres noble, pero que tu padre muere cuando tienes tal vez 7, 8 años, y que como tu madre se vuelve a casar, entonces te vende como esclava. Y entonces, claro, doña Marina, que era de una zona donde se habla el náhuatl, es mandada de esclava a una zona donde se habla el maya, por eso finalmente tendrá las dos lenguas. Y es todo menos la mala de esta historia. En México siempre se ha vendido esta idea de Doña Marina como la traidora a la patria. Número uno, ¿cuál patria? Es que aquí no hay nada como una patria. Todos estos pueblos distintos y distantes entre sí ni siquiera comparten lengua. No comparten lengua, o sea, no tienen la misma lengua, ni las mismas costumbres, ni la misma cultura, ni la misma religión. No comparten nada. Esto no es un país, no hay un gobierno central, no hay una patria, no hay una nación, no hay una identidad, no hay nada. Entonces no hay a quién traicionar. Pero además tendríamos que decir, bueno, ¿fue doña Marina la traidora? Bueno, sí, ella, pero también los tlaxcaltecas. Ah, entonces todos los tlaxcaltecas son traidores, sí. Bueno, pero también los totonacas, los churultecas, los quecotzincas, los chalcas, los xochimilcas, los tarascos. Es decir, te parece que todos los pueblos mesoamericanos son o traidores o idiotas y que los únicos buenos son los que extraen 12,000 corazones al año. ¿Qué forma de contar la historia? Pero doña Marina, entonces que no traiciona a nadie porque no hay a quien traicionar y que es una esclava que tiene tal vez 17, 18 años cuando la presentan ante Cortés, pues lo que es una mujer súper inteligente porque, claro, Cortés primero viene con un traductor porque Cortés se encontró en la zona maya con un náufrago, Jerónimo de Aguilar, pues que ya aprendió a hablar maya, entonces le traduce del maya al español. Ujú. Pero cuando pasan de la zona maya y llegan ya a lo que hoy es el centro de México, donde ya se habla náhuatl, pues Jerónimo de Aguilar no tiene ni idea. Cortés se acaba de quedar sin traducción y entonces doña Marina levanta la mano y dice, yo sí entiendo esa lengua. Se lo dice en maya a Jerónimo, yo entiendo esa lengua, es náhuatl y yo los puedo traducir. Entonces ahora Marina traduce del náhuatl al maya para que Jerónimo traduzca del maya al español, mientras tanto Cortés como Marina están aprendiendo cada uno la lengua del otro, hasta que llegue el momento en que es doña Marina la única traductora, porque habla náhuatl y español, pero no solo es traducir las palabras, es traducir la cultura, los protocolos, los rituales y las formas, porque de pronto en México nos contamos la historia de que doña Marina simplemente traduce. Cortés dice y ella le traduce a Moctezuma. Ahora vamos a entenderlo. Cortés es un hijo único, iracundo y berrinchudito. A él no Y lo acepta un dice, no lo por, dice. sí, a ver, y él no acepta un no por respuesta. Entonces me imagino perfectamente a Cortés, ¿no? Ya cuando está con Moctezuma, diciéndole a Marina, pues dile a Moctezuma que, y suelta cualquier cantidad de tacos, ¿no? Y dile a Moctezuma que, pum, pum. Y doña Marina entiende, si yo le digo esto a Moctezuma, nos morimos todos. Claro. Entonces yo ya entendí lo que Hernán Cortés le quiere decir a Moctezuma, ahora yo le voy a decir a Moctezuma lo que él puede escuchar. Y una vez que Moctezuma responde, pasa lo mismo.
Marina dice, ok, Moctezuma dijo esto, si yo le digo esto a Cortés, en este momento se arma la guerra, pues le voy a decir a Cortés lo que él puede escuchar. Entonces, estos dos están hablando, pero toda la comunicación, o sea, doña Marina es el puente de los dos mundos. No solamente es la primera traductora, bueno, pues recibe al conquistador y tiene un hijo con él. O sea, doña Marina es la madre de México. Oiga, usted, yo he utilizado el nombre Malinche, usted habla de Marina. Cuando yo hablo de aztecas, usted habla de mexicas. Y Mexicas. lo que pasa es que si yo digo mexicas en España, la gente no, No se van a no enterar. claro, la A terminología ver, más correcta es esa, supongo que es la que dice usted, claro. más que correcta. A ver, entre azteca y mexica sí hay una diferencia. En México también en general les decimos aztecas. Yo me he acostumbrado a decirles mexicas, bueno, soy académico, soy escritor, mexica es el nombre correcto. A ver, pero en este sentido, los mexicas, igual que los tlaxcaltecas, que los cuecotzincas, que los cholultecas, que los toltecas y que todos estos pueblos que no puedes mencionar, bueno, todos estos pueblos, según sus leyendas, vienen de un lugar en el norte llamado Aztlán. Y entonces todos estos pueblos son conocidos como aztlantecas. Eso es azteca, aztlanteca. Es decir, los mexicas son aztecas, pero los tlaxcaltecas también son aztecas, pero los huejotzincas también son aztecas, los churultecas también son aztecas, en el sentido que todos vienen de Aztlán, según sus leyendas. Entonces todos son aztlantecas, resumido por los españoles en aztecas, por los españoles que llegan acá, ¿no? Aztecas. Pero estos pueblos, todos tienen este origen común que los hace a todos aztecas, pero cada pueblo, conforme empiezan su migración del norte y se establecen en lo que hoy es México, van generando su propia identidad. Entonces ya los vamos a conocer como tlaxcaltecas, cholultecas. Los este grupo de aztlantecas que se establecen en el lago de Texcoco se van a hacer llamar mexicas. Entonces, ya establecidos en Texcoco y con poder sobre los demás pueblos, son mexicas. Antes sí eran aztecas. Esa es básicamente la diferencia fundamental. Entonces sí es más correcto decirles mexicas si te refieres por lo menos a los últimos 100 años de su historia. Son mexicas. En el caso de doña Marina y Malinche, aquí son unas confusiones bien interesantes. En México siempre nos contamos una versión muy absurda. Por un lado, ya sabes, desgraciados malditos españoles que nos conquistaron, pero por el otro lado nos contamos la historia Chingados en la también, que puede llamarlos todo, chingados. todo, todo. Pero también nos contamos la historia en la que llega Hernán Cortés, que trae un solo fraile, ¿no? El padre Olmedo, cuando está la exploración de la conquista. Y que cuando se trata de bautizar a hombres y a mujeres que deciden tomar el bautismo, el padre Olmedo se toma la molestia de preguntarle a cada uno cómo se llama en náhuatl para buscar un nombre que se parezca en español. Eso es absurdo. Los bautizos fueron más de este tipo. Miren, de aquí para allá todos ustedes son Juan y de acá para acá todos ustedes son Pedro. O sea, eso de estarle buscando a cada quien un nombre que se parezca es absurdo. Eso no pasó nunca. Siempre en México nos contamos la historia también de que los españoles no sabían pronunciar el náhuatl y que muchos nombres de lugares mexicanos tienen que ver hoy con eso, como Cuernavaca, la ciudad de Cuernavaca, que se llamaba Cuauhnáhuac y que los españoles no lo podían pronunciar. Bueno, con doña Marina pasa lo mismo. Nunca sabremos cómo se llamaba. No sabemos cómo se llamaba esa mujer. Sabemos que el padre Olmedo la bautizó como Marina. Y aquí viene una cosa interesante. Marina, que es un nombre muy común en aquella España, usa la letra R, ¿no? Marina. En la lengua náhuatl no existe ese sonido. El sonido de la letra, el R, representado por la letra R, no existe en náhuatl ese sonido. Entonces, nadie nunca ha dicho R en este territorio, ¿no? Entonces, a la mujer que los españoles le llaman Marina, los hablantes del náhuatl le dicen Malina, porque no pueden pronunciar la R, le dicen Malina, ¿sí? De ahí la Entonces, ese es el deformación, nombre. ¿no? Malina, pero luego, una vez que se convierte en la mujer de Cortés, pues pasa a ser para los españoles Doña Marina, porque ahora ya es una mujer importante. El equivalente al doña en la lengua náhuatl es el sufijo tzin, tzin. Tzin significa doña, es nobleza. Entonces, Doña Marina, conocida por esta gente como Malina, pasa a ser Malinantzin. Pero ese nombre Malinantzin es el nombre derivado de Marina, que es el nombre que le ponen los españoles. Entonces le llaman Malinantzin. Y para hacerlo todavía más complejo, cuando toda la comitiva llega ya ante Moctezuma y Cortés, a ver, hay que recordar una cosa.
Moctezuma tomó de la mano a Hernán Cortés, le dio la bienvenida, lo introdujo en la ciudad y lo hospedó en su casa. O sea, eso es bien importante recordarlo. Y durante 220 días, Cortés y Moctezuma conversaron a diario. Y Moctezuma se refiere a Hernán Cortés como Malintzine. ¿Qué quiere decir esto? El náhuatl es un lenguaje aglutinante, es como el alemán, le vas agregando sufijos y prefijos y van cambiando las palabras, ¿no? Entonces a doña Marina, los hablantes del náhuatl le llaman Malina, como es doña, le llaman Malinantzin, y Moctezuma se refiere a Cortés como Malintzine, que significa, esa E del final significa propiedad. Entonces, Malintzine significa propiedad de Malinantzin. Y entonces, eso los españoles, Malintzine, es donde los españoles dicen Malinche. Pero todo esto para decirte que Malinche nunca fue el nombre de doña Marina. Malinche es como Moctezuma le decía a Hernán Cortés. Siempre fue él, el Malinche, el Malintzine. El Malinche es Hernán Cortés y le llaman así Malintzine porque Moctezuma lo que está viendo es que Hernán Cortés es propiedad de doña Marina, porque Bueno, la que habla es ella. voy a pedir perdón a Hernán Cortés y a usted, pero yo, si me permite, la seguiré llamando Malinche, que Por facilita las supuesto. cosas. Ay, por No, cierto, bueno, hay un además ya tenemos un musical que se llama Malinche y que no se podría llamar Doña Marina. hay un tema importante que yo no quiero incidir porque llevamos una hora y para que tengan la ocasión de leer el libro, que es todo el tema histórico, ¿no? Es decir, usted lo ha citado, ¿no? Cuando llega Cortés, los aztecas también, perdóneme, llevan un año de dominio, pero en realidad el Imperio Maya ya está en absoluta decadencia y en fin, y por ejemplo, Teotihuacán, no confundir con Tenochtitlán, que es la capital del Imperio Azteca, pero también ha entrado en decadencia, creo, en el 700, ¿no? Más o menos, ¿no? A ver, justo. Los mexicas llevan un siglo en el poder. Los mayas, para cuando llega Hernán Cortés, los mayas ya no existen. El Ya. imperio maya o los dominios mayas ya no existen. Hay ciudades que se han convertido en... Ha habido un proceso de involución y retroceso. Hay ciudades convertidas en aldeas donde los mayas de diferentes pueblos se persiguen unos a otros para matarse y comerse. Ya no son sacrificios humanos rituales como los de los mexicas. Los mayas ya se están matando entre sí para comer. Ese es el nivel de evolución, de involución cultural que tienen los mayas cuando llega Cortés. Teotihuacán, que es la Roma de Mesoamérica, fue la ciudad importantísima. Toda la historia de Mesoamérica se cuenta en torno a Teotihuacán. Para el año 650 de la era cristiana, Teotihuacán ya fue devastada, quemada y destruida. Para cuando llegan los españoles, Teotihuacán es un montón de leyendas. Los mexicas no conocieron Teotihuacán. Los mexicas pasaron por una ciudad en ruinas. La pirámide del Sol y de la Luna ya se habían convertido en cerros. O sea, están llegando a una civilización mesoamericana que está en un momento de declive. Eso también hay que saberlo. Oiga, por cierto, Bartolomé de las Casas también queda por los suelos. De hecho, creo que él comete un error, según usted dice, de hacer una crónica a partir de él. Dicen, oí, escuché, que es lo que no tienen que hacer nunca ni los periodistas ni los historiadores. Pero es que todas las narraciones de Bartolomé de la... A ver, Bartolomé de las Casas, para que un mexicano me entienda, yo les digo, Bartolomé de las Casas es como Miguel Hidalgo o como Andrés Manuel López Obrador, un histriónico necesitado de atención de forma patológica. Es un güey que tenía que ir al psiquiatra. Para que me lo entiendan en España, es como Pedro Sánchez. Necesita atención, necesita llamar la atención. Bartolomé de las Casas va culpando a todos y señalando, pero a ver, Bartolomé de las Casas habla de que los españoles matan 25 millones de indios. No había 25 millones de personas. Además de que es imposible matar a 25 millones de personas, ¿no? Te da unas cifras, Bartolomé de las Casas, donde resulta que los españoles mataban 1,000 indios al día. Es que es imposible. Es decir, resulta que los españoles eran más mortíferos que Hitler a la hora de... O sea, es absurdo, pero justo un Bartolomé de las Casas que siempre es eso, me dijeron, dicen, se comenta, se cuenta, y a partir de ahí te cuento unas historias terribles, y ojo, en teoría él siempre estuvo ahí, yo vi, yo atestigué, sí, y no lo detuviste, desgraciado, es decir, te está diciendo, yo vi cómo mataban a 1,000,000 de personas, y ya, yo solo lo... Es absurdo, y le ponemos mucha atención a Bartolomé de las Casas, pero
en México, mucho más importante que Bartolomé de las Casas, es el primer fraile franciscano al que este país le tomó cariño, que es Fray Toribio de Benavente, Motolinía. Ujú. Fray Toribio de Benavente, de los primeros 12 franciscanos que llegan a México, fue enemigo a muerte de Bartolomé de las Casas toda su vida y se dedicó, a ver, Toribio de Benavente viajó por Centroamérica, viajó por la zona, por el centro de México, viajó por el occidente, fue a todos lados, fue de los frailes que aprendió náhuatl, que se metió a los pueblos, que vivió con ellos, que aprendió su lengua, que los evangelizó en su lengua. Y si algo dice siempre de Bartolomé de las Casas, es este hombre que dice que se preocupa mucho por los indios, no los conoce, no sabe quiénes son, nunca ha evangelizado a nadie, nunca ha bautizado a nadie, no habla ninguna lengua indígena. Es a este hombre los indios no le importan. Este solo está haciendo carrera. Le escribe cartas a Carlos V diciéndole, no le crean a Bartolomé de las Casas, lo que está diciendo es mentira. Doctor, ha sido un placer. ¿Se ha sentido cómodo? Muy cómodo, muchas gracias. Pues déjeme decirle que el próximo día podríamos hablar de este libro. Ah, bueno, por supuesto, qué bueno que tengas ese libro por allá, los mitos que nos Por dieron cierto, trauma. leído, ¿eh? Evidentemente, leído y subrayado, ¿eh? Me va a Muy permitir. bien, Fíjese, no sé si ve también aquí las dobleces, ¿eh? sí, sí. Discúlpeme, pero tengo la costumbre Yo de así tomar soy, nota. de doblar, sí, sin Pues duda. nada, le emplazo, hablamos dentro de un par de semanas si quiere o dejemos pasar un poco el tiempo, pero yo encantado. Claro que sí, cuando gustes y bueno, luego te confirmo, pero voy a estar aunque sea un par de días en Madrid en agosto, por si queremos hacer algo en vivo. Ah, perfecto. Bueno, no he hablado de la historia catalana donde también han proliferado las falsificaciones, o sea, pero Vaya que sí. no he querido atarearlo con eso. De hecho, ya sabe que los catalanes hicimos una guerra como los portugueses, pero los portugueses vencieron y los holandeses también, o sea que, y es uno de esos traumas, al menos para una parte, de la Pues sí, población, no pues para sí. todo. En fin, doctor, no le molesto más. Muchas gracias. Hombre, encantado, gracias, que estés muy bien.